Buenas y grandes tardes, familia, ¿cómo están? Bien, bien, qué rico verles nuevamente. ¿Hay alguno de los presentes? ¿Cuál es el trabajo más duro que le ha tocado desarrollar? ¿Alguien se acuerda? Porque uno puede estar trabajando en algo ahora, pero en algún minuto puede haber sido que le tocó hacer algo sumamente duro, sumamente pesado, que significaba también una carga física importante. ¿Alguien se recuerda así? ¿O dedocráticamente pregunto? Rapidito, así el voleo. A ver, Andrea, tú que estabas ahí atrás. Techo para Chile. Construir y cambiar techos en Techo para Chile, duro, ¿no? Durísimo. Hay varios que, bueno, tenemos varios testimonios de algunos que están en eso en este minuto, pero no en Techo para Chile, en otros techos. Pero en realidad cada uno de nosotros puede pensar que le ha tocado hacer algo que le ha demandado una carga física importante. O no solamente física, quizás emocional, quizás espiritual. ¿Alguien más se recuerda de algún trabajo? Ya, Javier, ¿qué te acuerdas? En matrimonio de Cristian y Yanna, donde trabajaste 36 horas, pero valió la pena porque estaba muy bueno el menú. Muy bueno el menú. Todavía no recordamos de ese matrimonio. Fue en Espacio Marina, ¿cierto? Sí, fue. Porque en ese tiempo tú tenías una cabellera larga, ¿cierto? Y después de ese matrimonio. Ahora, le pregunto ahí a Andrea, a Javier y quizás a los demás que se recordaron de algo. Y mientras estabas trabajando así de duro, ¿había alguien al lado tuyo que no se esforzaba tanto como tú? Sí. Siempre que recordamos que estamos haciendo algo duro, algo importante, algo que implica para nosotros algún tipo de esfuerzo adicional, en cualquier ámbito, físico, emocional, espiritual, cognitivo, intelectual, y de repente uno está al lado y dice, miren, yo antes de servir al Señor a tiempo completo, trabajé como arquitecto en la municipalidad y también en el Ministerio de Educación. Siempre trabajé en el ambiente público antes de dedicarme al Señor a tiempo completo. Y en realidad, seguramente me pasó a mí, no creo que pase hoy en día en el servicio público, pero había gente que estaban, operadores políticos dentro de nuestro staff, que estaban ahí con un cargo inventado, en realidad no tenían perfil de cargo, y estaban ocupando una oficina y tenían el mismo grado que uno, pero no tenían funciones críticas y no tenían responsabilidad administrativa. Ahí la dice, amén. Pero no pasa eso hoy día, ¿cierto? En nuestro país actual, ¿no? Es que no sé, yo estoy retirado de las canchas. Pero en ese tiempo, hace 10 años atrás, era un tema. Y uno se esforzaba por poder lograr las cosas y uno veía al lado y ahí métale café, leyendo el diario hasta las 11:30 de la mañana, después voy a dar una vuelta, voy a ir al banco, vuelvo a la 1, colación, salgo de nuevo, vuelvo a las 4, ay, creo que voy a marcar porque tengo dentista. Y se acaba el día, pues y uno al lado y ¡ah! Me pasó a mí. Quizás el Señor la guardó a usted, nunca le ha pasado eso, que ha trabajado duro y el de al lado no trabaja de la misma forma que usted. Pero los que nos ha pasado, ¿qué pensábamos de estas personas mientras estaba trabajando? ¿Qué sentía en mi corazón cuando veía que el de al lado no estaba rindiendo con la misma fuerza, no estaba rindiendo con la misma diligencia y más encima uno era como cristiano, tenía que tragárselas todas y después ir a la presencia del Señor y decir, Señor, llévate, te lo mando, llévate, te lo mando. Pero no, uno tenía que decir, Señor, bendícele, bendícele, bendícele. Ayúdame a trabajar, ayúdame a hacer testimonio, de compartirle. Más encima, antagonistas de la fe, mucho. Pero el Señor sabe. Él ha permitido situaciones. Y creo que de alguna forma veamos una historia que está en Mateo capítulo 20, que es bien particular. Leyendo el verso 1 al 7 dice así: Asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Jesús, ¿cierto? Enseñando, dice, el reino de los cielos, ustedes saben que Jesús, cuando nosotros estudiamos qué es lo que vino a hacer a la tierra, y uno lee el Evangelio de Mateo, uno se da cuenta que el mensaje prioritario y que más repite el Señor Jesús en este Evangelio es, el reino de los cielos es ¿cómo? Porque de alguna forma el Señor Jesús vino a reinstalar lo que el hombre 6.000 años antes perdió en el huerto. En el huerto, en Edén, el hombre perdió la comunión con el Señor de estar habitando y viviendo en el reino de los cielos, en la tierra. Como por causa del pecado, el hombre perdió eso y estuvo 4.000 años sin
experimentar esa gloria de estar en la presencia de Dios, ¿qué hizo el Señor Jesús? Vino a reinstalar el reino. Repita conmigo, reinstalar el reino. Para que podamos vivir en la misma dinámica que vivía Adán, con una conexión 24/7 a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos es como este propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. ¿Qué tenía el propietario? Y acordó darle, en ese tiempo se acostumbraba, ¿cierto?, que el patrón salía y en las plazas de los pueblos estaban los trabajadores que no tenían un contrato fijo y que trabajaban al día. Esto era muy común en esos tiempos. Lamentablemente ahora se está haciendo cada vez más común, pero en esos tiempos esa era la forma. Entonces iba a la plaza de la ciudad y decía, perfecto, mira, acá tengo un grupo. Hola, don Juan, ¿cómo está? Don Rigoberto, excelente. Don Eduardo, ¿está con trabajo, don Eduardo? ¿Sí? Ya, entonces no me sigue. ¿Usted, don Juan? No, está con trabajo, vamos a hablar con don Alberto. Pero miren, tiene tiempo libre, qué bueno. Venga a trabajar conmigo. Y acordaba darle la paga de un día de trabajo. Repita conmigo, un día de trabajo. O sea, este era un buen patrón. Recuerden que en cierta forma todas estas analogías del reino de los cielos como que es la imagen del Señor y nosotros, ¿cierto? Entonces el Señor es el propietario. Entonces dice, acordó darles la paga de un día de trabajo, quizás en sus versiones dirá de un denario. El denario era la unidad, digamos, monetaria que equivale al pago justo de un día, al pago justo de un día. Un día de trabajo, no sé cuánto costará hoy, depende por supuesto del oficio, la profesión o la mano de obra, pero es un pago justo por un día de trabajo. Entonces, le dice, verso 3, acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Verso 3, cerca de las 9 de la mañana, o sea, ya había salido de madrugada, eso de las 6, a empezar el día laboral, luego salió de nuevo a las 9, dice el verso 3, y cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. ¿Y qué pasó con este propietario del viñedo? Dice el verso 5. Así que fueron y salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde. E hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde, verso 6, salió y encontró otros más que estaban ahí en la plaza sin trabajo. Y les pregunta, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Eso quiere decir que ya probablemente los viajes anteriores los había visto ahí, esperando que alguien los recogiera para trabajar. Porque nadie, verso 7, porque nadie nos ha contratado, contestaron. Y él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Entonces, si nos damos cuenta, este propietario del viñedo lo que hace es que sale 5 veces en el día a buscar trabajadores. En ese tiempo era muy usual que para que no se echara a perder, en este caso, la cosecha de la vid, lo mejor era hacer la cosecha completa en un solo día. Por consiguiente, él sale primero de madrugada, luego a las 9, a mediodía, media tarde y hasta las 5 de la tarde a buscar y buscar y buscar y buscar y buscar obreros para la cosecha de la vid. Y vamos a darnos cuenta en realidad algo bien particular de esta historia. Necesito algunos voluntarios. Gracias, Eric. ¿Puedes pasar, por favor? Es que me están mirando así con cara, dime a mí. Entonces yo... ¿Te puedes poner aquí, por favor, adelante? No te voy a hacer preguntas teológicas de las que te gustan aquí. No, aquí mirando aquí para adelante. Muy bien. Entonces, gracias, Eric, por tu disposición. Entonces, Eric es uno de los personajes, y le voy a pedir que te ponga este letrerito en el pecho, sin darlo vuelta, con el lado verde hacia adelante, así. Eric es del grupo de los que el Señor fue a buscar, el propietario fue a buscar a las 6 de la mañana por un denario. Y él dijo, gracias, yo voy feliz por un denario, qué buen patrón es usted, trabajaré. Pero ¿qué pasó con el propietario? Le faltó gente. Entonces después salió a las 9 de la mañana
¿Cierto, Javier? ¿Me puede ayudar? Y Javier estaba en la plaza igual temprano, pero no alcanzó en la camioneta. Entonces, en el segundo viaje, con el lado verde hacia adelante, por favor, siempre, a las 9 de la mañana, fui por él para que trabaje en mi viñedo, mi segundo grupo. Eso es la diferencia. La única diferencia es que él le dije, ve conmigo a mi viñedo y te pagaré. ¿Cómo era? ¿Qué cosa? ¿No escucho? ¿Cómo? Lo justo. A Eric le dije que le pagaría. Está muy... Genaro, por favor, tú que tienes... Me estás haciendo hace rato así... Yo. Me faltó gente, chiquillo. Me faltó... Queda mucha vid y poco tiempo. Entonces, a mediodía, salí el lado verde para adelante en el pecho, por favor. Y a mediodía voy y busco a Genaro y le digo, ¿quieres trabajar conmigo? Y tú dijiste... Lo justo. No, tú dijiste, sí. Y yo te digo, te pagaré lo justo. Y tú dices... Sí. Eso es, muy qué buena actitud, ojalá fuera así en el discipulado. Pero bueno, ahora... No, sí. Entonces resulta que después, con el grupo de las 6, el grupo de las 9, el grupo de las 12, y todavía me falta gente. Entonces veo, Eduardo, ¿me puedes ayudar, por favor? Son las 3 de la tarde. Y yo le digo, Eduardo, son las 3 de la tarde, ¿tú me podrías ayudar si te pago lo justo? Bueno, ya. Amén, muchas gracias, esa es la disposición. Y después, ya estaba terminando el día. Un día de trabajo termina a las 6 de la tarde, a las 18 horas en Israel, termina el día. De hecho, en la creación el Señor dice, vino la noche, vino el día, y fue el día primero, y así. A las 6 de la tarde comienza el día siguiente, por lo tanto se termina la jornada laboral. Pero a las 5 de la tarde todavía me quedan algunas uvas colgando. Por lo tanto, fui de nuevo a la plaza. ¿Y a quién veo sentado en la pileta? Al Marchelo. Marchelo, ¿me ayuda un poquito? Y Marchelo, son las 5. Si te pago lo justo, ¿tú me ayudas? Ya, la lado verde para adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué armo mi equipo? El de las 6 de la mañana, al que le dije un denario y me dijo, wow, ya nos están pagando un denario, te lo agradezco, imposiciones incluidas, seguro de cesantía, ¿cierto? Todo. Pero después fui por lo justo a las 9, por lo justo a las 12, por lo justo a las 3 y por lo justo a las 5. Marchelo, ¿es una horita nomás? ¿Sí, le damos? Le damos. Excelente. Entonces vemos que el primer grupo acordó por un denario y todo el resto acordó por lo... Excelente. Creo que la ilustración va dejando más o menos claro. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La pregunta es, yo le digo al primero que te daré un día de paga porque vas a trabajar un día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esa es la jornada en ese tiempo, no estaban las 40 horas legisladas, ¿cierto? Entonces, y al resto lo justo. Les pregunto, ¿creen ustedes que sería justo que todos reciban la misma paga? ¿Sería justo que Eric reciba lo mismo que Marchelo? Marchelo dice, sí, él tiene su derecho, ¿cierto? Se me olvidó que Marchelo era el presidente del sindicato de Jerusalén. Quiero que veamos lo que sigue. Mateo capítulo, seguimos en el 20, del 8 en adelante. Quédense ahí un poquito, siempre mirando al público. Yo les voy a leer para que ustedes escuchen. Dice que al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz. Son las 6 de la tarde, chiquillos, terminó la jornada de trabajo. Entonces les dice, llama a los obreros y págales su jornal. Pero quiero que comiences a pagarle, y esto es lo particular de este propietario del viñedo, comienza a pagar por los últimos contratados hasta llegar al primero. Entonces, tengo mis denarios, los trajimos directamente de Tel Aviv. Entonces se presentaron los obreros que llegaron a las 5 de la tarde y cada uno recibió un denario. Quédese ahí, quédese ahí. Después se presentaron los de las 3 de la tarde y se le pagó
un denario. Después se presentaron a los del mediodía y se le pagó. ¿Trabajó usted o no? ¿Sí? Más o menos. Igual nomás, misericordia quiero, no sacrificio, un denario. Después llegaron los de las 9 de la mañana. 36 horas de trabajo, ¿no? Un denario. Y cada uno recibió la paga de un día. Verso 10. Por eso, cuando llegó el que fue contratado primero, ¿qué esperaba? ¿Que se le pagara? ¿Que se le pagara? Pero el Señor le dio un denario. Y miren, el verso 11, al recibir ese denario, Eric comenzó a murmurar contra el propietario. Pero esto es una historia, esto no pasa en la vida real. Y miren lo que dice el verso 12. Eric dijo, ¿y estos que fueron los últimos en ser contratados? Llegó el Marcelo, trabajó 1 hora y usted los trató igual que a nosotros que soportamos todo el peso del trabajo y el calor del día. ¿Creen que es justo? ¿Estás molesto, Eric? ¿Quieres otro chocolate? ¿Estás molesto, Marcelo? No, estás contento. Todos recibieron un denario, que es la paga justa, por un día, sin importar cuánto tiempo han trabajado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se sintieron los trabajadores de las 6 de la mañana? ¿Cómo te habrás sentido tú si te hubiese pasado eso? La Biblia dice que los trabajadores que llegaron a las 6 de la mañana trabajaron todo el día y como vieron que empezaron a pagarle al de las 5 de la tarde, porque si usted se da cuenta, si el capataz hubiese empezado a pagarle primero a Eric y Eric se va con su denario, ¿cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Pero el problema es que el Señor empezó al revés, porque tenía un trato con tu corazón. Y la Biblia dice que ellos pensaron que merecían mejor paga y murmuraron. La palabra griega que se traduce en este pasaje como murmuraron, tiene otra acepción que es más exacta. ¿Saben cuál es? Los trabajadores gruñeron. ¿Cómo gruñe Eric? Eso te pasa en el discipulado con Eric, ¿cierto? Todos los jueves. ¿Sí? Gruñeron. Yo creo que de alguna forma entendamos que nuestro corazón muchas veces está así, gruñendo. ¿Pero por qué razón? Den vuelta su cartola, por favor, hacia el otro lado. Así. Si nos damos cuenta, Eric trabajó 12 horas por un denario. Tú trabajaste 9 horas por un denario. Genaro, 6 horas por un denario. 3 horas por un denario. Y nuestro amigo Marcelo, 1 sola hora y el mismo denario. Yo quiero que de alguna forma nuestro corazón empieza a generar cierta tensión en este momento. Porque por una parte siento que es correcto que encuentre injusta esta historia. Pero por otra parte entiendo que el Señor me quiere llevar a confrontar algo que es lo que está pasando en el corazón de Eric en este minuto. ¿Qué es lo que dice el verso siguiente? Dice, así responde el propietario. Amigo, Eric, amigo. No le dice, oye obrero, oye siervo, oye esclavo. No, le dice, amigo, 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 amigo. Devuélveme el dinero. No, amigo. Amigo. ¿Se dan cuenta la cercanía? Amigo, no te estoy cometiendo ninguna injusticia. No estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso tú no aceptaste trabajar por un denario en la mañana? ¿Estabas feliz cuando te dije, ¿quieres trabajar conmigo?
Sí, estoy sin trabajo. ¿Te interesa la paga completa de un día? Sí, gracias. ¿Qué te pasó ahora? Toma tu denario y vete. Si yo quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti, si quiero darle a Marcelo lo mismo que te di a ti, ¿es que acaso, verso 15, no tengo derecho a hacer lo que quiera yo con mi dinero? Oh, Eric, ¿o te da envidia de que sea generoso? Familia, Dios es justo y Dios es bueno. Marcelo estuvo las mismas 12 horas, la diferencia es que estuvo 11 esperando en la plaza que alguien fuera por él. Y gozoso tuvo la fe de permanecer hasta las 5 de la tarde por si alguien, por un pan, lo contrataba 1 hora. Y fue gozoso a trabajar y a recoger al viñedo. Todos acordaron trabajar por lo justo. Y el propietario les dio lo que consideró justo. Entonces, cuando el propietario es generoso con los que trabajaron menos que los que llegaron a 6 a.m., los otros murmuraron, gruñeron y se quejaron. ¿Cuál fue el problema de los que llegaron a las 6 de la mañana? ¿Por qué no vemos a los que llegaron a las 9 quejarse? No vemos a los que llegaron a las 12 quejándose. ¿Qué pasó con los que trabajaron 12 horas? El problema más grande fue que ellos se compararon. Eric estuvo feliz todo el día. Uy, mira qué rica la uva. Hoy está rica la... Oye, qué buen patrón. Espero que mañana también me contrate. Hoy que estamos contentos. Tenemos un día de paga. Podemos volver a casa. Tenemos pan para nuestros hijos. Vamos a poder pagar nuestros impuestos. Y felices, llega a las 6 de la tarde. Nos van a dar nuestro denario completo. Esto ya no se estila en primer siglo. Qué glorioso que haya un patrón que nos quiera pagar el día entero sin usarnos como esclavos. Pero cuando vio lo que le pagaron al primero, se turbó su corazón. Se turbó su corazón. Quiero que veamos lo que dice un pasaje que Pablo le escribe a la iglesia de Galacia en Gálatas 6, verso 4. Dice así: presta mucha atención a tu propio trabajo, porque obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Y no, repita conmigo, no tendrás que compararte con nadie. Presta atención a tu propio trabajo y obtendrás satisfacción y no tendrás que compararte con nadie. Demos un aplauso por favor a nuestros voluntarios, pueden volver a sentarse. Llévense el souvenir nomás. Llévense el... No sé si esto se lo pueden llevar, el chocolate me lo devuelven. No. Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. ¿Cuál es el problema de compararnos, chiquillos? ¿Cuál es el problema de compararnos? Primero, siempre voy a encontrar a alguien que hace las cosas mejor que yo. Y eso, lamentablemente, va a generar frustración y desánimo. Pero segundo, está el peligro que encuentre a alguien que haga las cosas no de forma tan efectiva que yo y me llenaré de orgullo. O sea, por sí o por no, el compararse es una amenaza para nuestra vida espiritual. Y es un detalle no menor. Yo les digo sinceramente, hoy día encuentro dentro de la iglesia familias sumamente frustradas, desanimadas, enojadas, enrabiadas, porque ven el favor de Dios en otros más que en ellos. Y no viven una vida de contentamiento ni de acción de gracias por el simple hecho de que nunca están conformes con lo que Dios les da, porque siempre están mirando que el de al lado tiene algo más que ellos no han tenido, porque al lado se les respondió una oración que todavía ellos no reciben. Y eso te amarga. Eso te amarga.
Cuide su corazón de la comparación. Si usted fue el que tuvo la primera intención de decir, no es justo que Marcelo tenga un denario, cuide su corazón. Cuide su corazón. Dios es justo. No le quitó al primero. Le dio lo que merecía. Distinto es decir, por ejemplo, si hago una analogía con los estudios. ¿Sabes qué? Ya, perfecto. Eduardo, tú te sacaste un 7 en la prueba. Ya. Andrés Morel, te sacaste un 1. Entonces, como yo soy un profe compasivo, sumo 7 más 1 es igual a 8 y lo divido por 2 y le pongo un 4 a cada uno. ¿Es justo para Eduardo eso? No, ¿cierto? No. Se parece mucho a un sistema político, pero no es así. Eso no es. Quitarle al del 7 para poder darle al del 1. Eso no es lo que Dios está haciendo acá. Dios le está dando el denario a Eric. No le está quitando nota, pero también le está dando a Marcelo. Entonces es muy importante que nosotros veamos que en la Biblia estamos llenos de casos así. Vemos el caso de Caín comparándose con Abel. Vemos el caso de Raquel comparándose con Lea. Vemos el caso de los hijos de Jacob comparándose con su hermano José. Vemos el caso de Saúl comparándose con David. Y todos terminan mal. Todos terminan mal. No se compare. No se compare. Esto, si se da cuenta, está en la Biblia, refrendado en el Antiguo y en el Nuevo Pacto constantemente. No te compares, no te compares. Obtén satisfacción de haber hecho bien tu labor y no te compares con nadie, porque te va a frustrar, te va a desanimar, te va a enrabiar. Me da pena en algún momento encontrar. Me recuerdo un discípulo que me dice: Daniel, estoy súper enojado. ¿Por qué? Porque traje a mi hermano a la iglesia, llegó después, 10 años después que yo, y él ya está casado, tiene su casa, tiene su auto, tiene sus hijos, y yo todavía nada. ¿Por qué Dios se ensañó conmigo y lo bendijo a él? Un año amargado por eso. Cualquier bendición que el Señor le daba no era suficiente, porque sus ojos estaban puestos en el favor del al lado. No se compare. ¿Qué pasa con los discípulos de Jesús? Uno dice, son discípulos del Señor. Con esto vamos a ir terminando. Miren, los 3 discípulos más cercanos de Cristo son Juan, Jacobo, su hermano, y Pedro. El Señor, aunque tenía 12, estos 3 eran íntimos. Los invitó: ustedes entren conmigo cuando oró por la hija de Jairo, ¿se recuerdan? Ustedes vayan conmigo cuando me transfiguré y traje a Elías y a Moisés delante de ustedes. Ustedes vengan conmigo a Getsemaní cuando voy a pasar la última noche orando. Son los íntimos de Jesús. Por lo tanto, uno podrían decir, no es que Cristo tenga favoritos, pero que en cierta forma ellos 3 estaban más alineados con el plan de la Gran Comisión y conocían el corazón de Dios. Pero ¿qué pasa en Mateo 20? Miren. Vamos a ver lo que pasa con nuestro amigo Juan y Jacobo. Entonces la madre de Jacobo y Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pide un favor. Y Jesús le dice a esta madre de Jacobo y Juan, sus discípulos cercanos, los hijos del trueno: ¿qué quieres? Por favor, dime qué quieres. Y ella le dice: ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se sienta a tu derecha y el otro se sienta a la izquierda. No queréis nada, ¿sí? Y Jesús le dice: no tienes idea de lo que estás pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos, dijeron ellos, sí podemos. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra estos 2 hermanos. ¿Qué había en el corazón de estos 2? Ellos querían algo más. Ellos estaban constantemente lidiando con esa necesidad de aceptación en el corazón. Queremos otra cosa distinto a los otros 10. Veamos qué pasa con Pedro. Juan 21. Miren lo que sucede. ¿Se recuerdan este momento glorioso cuando Jesús aparece allá en Galilea
y Pedro se había ido con otros 7 a pescar, aunque Jesús le había dicho que no volviera a las redes, él volvió a las redes, Jesús lo llama, ¿cierto? Desde la orilla, tenía un pan con pescado, había encendido la fogata, y ellos, Juan le dice, ¡es el Señor! Y se recuerdan que hace Pedro, ¡pum!, salta al lago, nada hacia la orilla. Jesús lo restituye. ¿Me amas, Pedro? Sí, tú sabes que me amo. Entonces apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Sí, pastorea mi oveja. ¿Me amas, Pedro? Sí, apacienta mi oveja. No voy a dar ese tema hoy día, las 3 respuestas distintas del Señor Jesús. Pero después de eso sucede algo bien particular. Jesús, después de restituir a Pedro respecto de su negación y aceptarlo de nuevo, entendiendo su confirmación de que él lo ama y que el Señor sabe que lo ama, le dice, mira, Pedro, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y el verso 19 dice, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después de esto añadió y le dijo, sígueme. Qué glorioso, ¿cierto? El Señor le dice a Pedro que de viejo, ¿cómo él iba a morir para glorificar al Señor? Y le dice, Pedro, mira, así morirás de viejo, ahora sígueme. Y el verso 20 dice esto. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? El que viene atrás, ¿me explico? Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y Pedro va caminando con Jesús y Pedro mira para atrás y dice, el Señor me dijo cómo voy a morir yo. Y se ve que viene atrás Juan, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este qué? Y Jesús le responde, verso 22, si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿y a ti qué? Tú sígueme nomás. Tú sígueme nomás. Si nos damos cuenta, el corazón de Pedro, hasta el último minuto, después de la resurrección de Cristo, después de haberle restablecido, después de haberle restaurado, seguía comparándose con Juan. Y esta palabra ha hecho eco en mi corazón durante muchos años. El Señor nos dice algo y uno le dice, Señor, pero ¿y Eric? ¿Y a ti qué? ¿Y Javier? ¿Y a ti qué? Dios tiene propósitos personales y particulares con cada uno de nosotros. Tiempo y ocasión le ocurren a todos, pero los tiempos que el Señor hace hermosas las cosas, en las cuales responde a nuestras oraciones, en las cuales manifiesta su favor, en las cuales va a bendecir, en las cuales va a responder tu oración, son distintos al de tu hermano en Cristo. Deja de compararte. No hay mayor frustración, desánimo e inclusive amargura que vivir tu vida cristiana mirando el favor del que está al lado. Alégrate de escuchar testimonios. Alégrate de ver el favor de Dios sobre las oraciones respondidas. Alégrate de que el Señor está prosperando a las familias de la iglesia. Alégrate de que el Señor está bendiciendo a tu hermano. Y deja de preguntar, ¿y este? Porque el Señor te va a decir, ¿y a ti qué? Tú sígueme nomás. El único verdadero antídoto para esta intención que hay en nuestro corazón de compararnos constantemente es el contentamiento. Y comienza con un corazón agradecido. Voy a invitar al equipo de alabanza para que podamos hablar al Señor. En realidad tendría la idea de poder plantear muchas cosas más, pero en realidad siento que hay que ministrar esto porque más que darle más ejemplos respecto de lo que Jesús puede hacer, necesitamos renovar nuestro corazón y entender que hay una trampa en la comparación. Esa trampa nos va a obligar siempre a mirar hacia adentro, nos va a obligar siempre a centrarnos en nosotros mismos. En cambio, cuando somos agradecidos, cuando hay contentamiento, eso nos obliga a dirigir nuestra mirada a los demás. Y yo les quiero invitar el día de hoy a que podamos pedirle al Señor que nos gocemos con Marcelo, que recibió un denario. ¿Por qué va a ser injusto? Si el Señor quiere bendecirlo. ¿Por qué va a ser injusto si el Señor quiere bendecirlo?
¿Y a ti qué? El Señor tiene un trato contigo, personal y particular. Es un tiempo diferente, una forma diferente, una manera diferente, un tono diferente. Y Él quiere darte un denario, sea que llegaste a las 6 o sea que llegaste a las 5 de la tarde. Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Y la frustración del cristiano es pensar que mereces algo distinto que el de al lado, que mereces más que el de al lado. Yo llevo más tiempo que él. Yo vengo a más reuniones que él. Yo diezmo todo lo que gano. ¿Por qué no prospero? Y esa persona sí. ¿Por qué ese hermano sí? ¿Por qué esa persona más nueva está allá adelante? Y me comparo, me frustro, me amargo. Y hoy día me toca decirte, ¿y a ti qué? Tú sígueme nomás. ¿Y a ti qué? Tú sígueme nomás. Yo con temor y temblor les contaba el testimonio de lo que el Señor nos regaló allá en Estados Unidos. ¿Por qué se les digo con temor y temblor? Porque la última vez que viajamos y volvemos, una persona en la iglesia nos confrontó porque habíamos viajado. Ustedes son nuestros pastores, no deben salir al extranjero, deben estar aquí para su oveja. Y se enojó y se fue de la iglesia porque viajamos. ¿Por qué ustedes sí y yo no he salido desde que llegué a la iglesia? Ni siquiera he salido de la región. Nos duele en el corazón, por supuesto, esa actitud. Por lo menos nos dijo. Yo siento que hay personas que lo piensan y no lo dicen. Porque se comparan. Porque se comparan. Y si tú estás alojando envidia en tu corazón, si has alojado comparación, amargura, si has tomado en tu corazón frustración y desánimo por causa, no de lo que Dios está haciendo en tu vida, sino de lo que has visto que hacen otros, hoy día es el momento de que tú cambies tu corazón y digas: Señor, yo necesito contentamiento, yo necesito acción de gracia, yo necesito dejar de centrarme en el otro y empezar a hacer bien mi labor y así satisfactoriamente rendirte cuentas a ti y no compararme con nadie, no compararme con nadie. Si te comparas con alguien que lo hace mejor, te vas a frustrar. Si te comparas con alguien que lo hace peor, te vas a llenar de orgullo. No hay ganancia en la comparación. Dios tiene un trato contigo y conmigo. En su libro escribió todos nuestros días, antes que uno de ellos fuese contados. Los tuyos, los míos, tu libro, mi libro. Y es distinto. El lomo es distinto, las hojas son distintas, la cantidad de hojas son distintas, los capítulos son diferentes, tu historia y mi historia son diferentes. Vive tu historia en el Señor y gózate de que su mano te dirige.